Acaba de salir al frente Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, a declarar que Israel es un estado terrorista. Pero ¿por qué preocupa esto a la comunidad internacional? Sobre todo tomando en cuenta que Turquía es uno de los países con el mayor poderío militar del mundo. Vamos a comentarlo. Acaba de salir al frente Recep Tayyip Erdogan a decir que Israel aterroriza a la población de Gaza, y por eso sus palabras con respecto a que Israel es un estado terrorista. Esto lo ha declarado de manera literal el propio Recep Tayyip Erdogan en un discurso ante el Parlamento turco. El líder turco ha señalado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debe ser juzgado ya por la Corte Penal Internacional en La Haya por los delitos de genocidio. Miles de abogados ya están presentando entonces ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra Israel, según asegura el propio Erdogan. Y si Israel continúa con las matanzas, será considerado un estado maldito en todo el mundo. Esto es lo que ha dicho Erdogan. Estamos hablando de que ha subido incluso el argumento en contra de Israel a unos niveles bastante preocupantes dentro de Turquía. De hecho, recordemos que Turquía ha presentado ante la Corte Penal Internacional una demanda contra Netanyahu, al que acusa de cometer genocidio en la Franja de Gaza, según ha comunicado Metin Kulunk, que es abogado del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es el partido gobernante en el país otomano. En el texto de la demanda, el propio funcionario y dos abogados exigen que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recopile pruebas de los crímenes de Israel contra la población palestina. Kulunk y sus abogados argumentan que Netanyahu está utilizando armas prohibidas en las convenciones internacionales en la Franja de Gaza frente al mundo entero y que sencillamente no se da este tipo de información. Entonces estamos hablando de que ya Turquía ha empezado a trabajar de manera legal en contra del propio Benjamín Netanyahu. Ahora empieza a llamar la atención porque esta no sería la única forma en la que Turquía podría tomar algún tipo de medidas. Recordemos que si la situación sigue escalando a estos niveles, y como hemos comentado, ha subido incluso el tono del discurso que tenía el propio Recep Tayyip Erdogan, podríamos encontrarnos ante un escenario bastante preocupante y doloroso. Doloroso también para Occidente, porque Turquía es parte de la Alianza Atlántica. Turquía además es uno de los países más poderosos militarmente hablando. De hecho, es el segundo con mayor ejército dentro de la Alianza Atlántica. Solamente está por encima Estados Unidos. Estaríamos hablando de un conflicto bastante preocupante. Acaba de salir al frente el ministro de Rusia, Sergei Lavrov, a comentar que Washington no quiere atarle las manos a Israel y que Estados Unidos percibe cualquier iniciativa rusa como algo hostil y que procede de la propia declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El mismo ha recordado el respeto de la resolución rusa que pedía un alto al fuego en el conflicto palestino-israelí, que fue rechazado 2 veces ante la ONU. Y sí, esto obviamente por votos sobre todo tanto de Israel como de Estados Unidos. El mismo dice el propio Sergei Lavrov que esencialmente en términos prácticos Washington no quiere atarle las manos a Israel. El mismo ha recordado que el destino de la resolución rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido pues producida por el propio Estados Unidos. En cuanto a la posibilidad de la expansión del conflicto palestino-israelí en el involucramiento de otros actores en él, Lavrov cree que a menos que se produzcan más provocaciones, el Líbano e Irán no se van a implicar en este conflicto, a pesar de la presencia de Hezbollah en los primeros de ellos y también del movimiento pro-palestino en el otro. Y en este caso tan relevante, el mismo ha profundizado en la postura de Moscú para buscar transmitir a Israel lo que el ministro de Exteriores dice, que no se puede comprar la seguridad, a costa de, por ejemplo, rechazar la creación de un Estado palestino y de reducir los territorios que estaban inicialmente destinados a la creación de dicho Estado. Mientras tanto, señaló que, al mismo tiempo, Rusia nunca ha subestimado la importancia de la seguridad para el país hebreo. Pero claro, en este caso se está haciendo una crítica directa, tomando en cuenta los territorios ocupados por Israel que deberían pertenecer a Palestina. Y sí, lo que se está diciendo entonces es que, al menos desde la perspectiva del Kremlin, Estados Unidos es el que no quiere atarle las manos a Israel. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el día de hoy un proyecto de ley que fija pues la financiación del gobierno, pero en este no se están asignando
fondos ni para Ucrania ni para Israel, países en los que, como sabemos, Estados Unidos apoya militarmente y también de manera financiera. Y sí, los legisladores norteamericanos hablaron este proyecto provisional para mantener abierto al gobierno mientras están agotando sus fondos, reduciendo considerablemente la amenaza de cierre que dejaría a los empleados públicos curiosamente sin salario para el próximo Día de Acción de Gracias. Y es que sí, en este caso, para no ponerse a debatir ni a calcular cómo debería ayudarse a Ucrania o tal vez a Israel, lo que han decidido hacer es sencillamente formular esto y no enviar ayudas a ningún país para poder tener sus ingresos, o al menos esto es también lo que está criticando parte de la sociedad estadounidense. El proyecto de ley contempla financiar temporalmente al gobierno federal a través de 2 fechas separadas. Ahora falta que sea aprobado por el Senado, y aquí viene pues el problema, ya que a diferencia de la Cámara Baja, este es controlado por los demócratas, y no le va a sentar muy bien a los demócratas que no se estén fijando ayudas ni para Ucrania ni para Israel. Pero si no termina siendo aceptado, estaríamos hablando de una crisis dentro del propio gobierno estadounidense. Y entonces aquí lo que va a primar es ver qué van a hacer en el Senado. ¿Van a volver a rechazar esto y se va a crear una crisis precisamente días antes, como hemos comentado, del Día de Acción de Gracias? ¿O por el contrario, van a terminar aceptándolo porque se va a afectar los bolsillos de los propios funcionarios? Esto va a servir bastante para evidenciar de una vez por todas si realmente existen principios o todo es de la boca para afuera. Acaba de salir al frente el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a hacer una declaración contundente pero que tiene cierto sentido. Él afirma que la ONU de 1945 no tiene ningún tipo de sentido en el 2023. Así como lo escuchan, el presidente brasileño Lula da Silva acaba de asegurar que la Organización de las Naciones Unidas ya no vale nada, debido a su incapacidad para influir en los conflictos que acontecen en el mundo, como la actual crisis humanitaria en Gaza, a causa, obviamente, de las acciones de Israel. El mismo critica también a Estados Unidos por vetar la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer pausas humanitarias en el enclave palestino. El mandatario latinoamericano ha apuntado a la estructura del propio organismo, fundado después de la Segunda Guerra Mundial y que esta en realidad ya ha caducado. De manera literal, él dice que solo un país tuvo derecho a vetar y vetó la propuesta y fue Estados Unidos. Esto es incomprensible, no es aceptable. Por eso luchamos para cambiar la ONU. La ONU de 1945 ya no vale nada en el 2023, ha dicho Lula durante la emisión del programa Conversación con el Presidente. Por eso debemos cambiar el número de personas y cómo funciona y acabar con el derecho a veto, terminó agregando el mandatario. Al abordar el tema del conflicto entre Israel y Hamás, Lula recordó que el pasado 18 de octubre, el país sudamericano presentó una resolución ante el propio órgano de decisión de las Naciones Unidas que planteaba pues la revocación de la orden impuesta por Israel a los civiles y también al personal del organismo de evacuar todas las zonas del norte de Gaza y reubicarse en el sur de la franja. Sin embargo, la resolución también pedía pausas humanitarias para permitir, en este caso, el suministro de ayudas civiles por parte de las agencias de socorro de las Naciones Unidas y sus socios, así como del propio Comité Internacional de la Cruz Roja y de las organizaciones. Sin embargo, 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad apoyaron esta resolución. De hecho, Washington la vetó porque no mencionaba el derecho de Israel a defenderse. Y sencillamente por esto se ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Ahora se entiende la crítica de Luis Inácio Lula da Silva con respecto a que hay que modificar la ONU. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.